Vamos a iniciar, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de empezar un nuevo tiempo. Sí, mi Señor, pedimos ayuda, iluminación, entendimiento, sabiduría, para conocerte a través de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Bien, vamos a ver una serie sobre los atributos de Dios. Y nuestro tema se llama, este primer tema, Conociendo a Dios. ¿Por qué es importante estudiar sobre los atributos de Dios? Porque a través de ellos conocemos más a Dios. ¿Cuántas queremos conocer más a Dios? ¿Qué significa atributos? Los atributos son características o rasgos que describen a una persona. Enseguida, definimos los atributos de Dios. Y ustedes los pueden ir enumerando. Los menciono. Número 1, Dios es luz. Número 2, Dios es santo. Enseguida, Dios es amor. Dios es bondadoso. Dios es justo. Dios es soberano. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos creen eso? Dios es misericordioso. Dios es inmutable. Dios es perfecto. Etcétera, etcétera. Dios, en todo el sentido de la palabra, es perfecto, es completo, Él no falla, Él es inmenso y Él lo llena todo. Por esa razón, Él es nuestro modelo a seguir. Nadie se puede igualar a Dios, aunque, como ya conocemos, que hubo personas que se quisieron igualar a Dios, como Eva cuando fue engañada y cayó en esa tentación, como Lucero de la mañana
cuando quiso ser como Dios. Génesis capítulo 1, verso 26 nos dice: entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Dice que Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen. ¿Qué significa imagen? Significa parecido. Parecido. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, dice verso 27. Varón y mujer los creó. Así es que Dios los hizo parecidos a Él. También dice la definición, en la definición, hacer sombra. Cuando estamos parados en algún lugar, sobre todo tarde noche, ¿verdad? ¿Ha notado que se refleja nuestra sombra? Pero el verdadero, o sea, la sombra es el reflejo, pero Él es el verdadero. Ya no es la sombra que refleja, sino la persona física. Por ejemplo, yo puedo estar reflejando mi imagen, mi sombra, perdón. Yo puedo estar reflejando mi sombra, pero la verdadera es Vicky hablando físicamente. Yo puedo estar bajo la sombra de Dios, pero ¿quién es el verdadero? ¿Verdad? Somos a su imagen. Así es que nosotros reflejamos la sombra, pero Él es el verdadero. Por eso, de ninguna manera, nadie nos podemos igualar a Dios. Nadie. Precisamente al estudiar sobre conociendo a Dios, vamos a entrar en una conciencia más plena de quién es Él. Para evitar caer en engaños. Así es que Dios siempre será nuestro modelo a seguir. Y este tema nos ayudará a conocer a Dios. Así es que iniciaremos preguntándonos, ¿cómo es el conocimiento de Dios? Así es que la respuesta es, el conocimiento de Dios es intuitivo. Intuitivo, no discursivo. Intuitivo, no discursivo. ¿Por qué decimos que el conocimiento de Dios es intuitivo? Porque el conocimiento de Dios es innato. Forma parte de su esencia, de lo que Dios es. El conocimiento de Dios se manifiesta inmediatamente. En otras palabras, Dios no aprende. Dios no aprende. Simplemente sabe, porque Él es Dios.
Él no aprende. Él no descubre, ¿verdad? Él no descubre alguna verdad o algo. No, Él es la esencia de todo. Así es que aquellos que creen que han llegado a tener un conocimiento profundo y amplio, muchas veces se la creen. Pero jamás nos podemos comparar con la esencia de Dios. Jamás. Pues Dios es. Y Dios es el que sabe. Y nosotros aprendemos de lo que ya existe. ¿No es cierto? Nosotros aprendemos de lo que ya existe. Pero Dios es el que existe en sí mismo. Dios no es un creador, Dios es creador. Es creador. El conocimiento de Dios es discursivo. ¿Por qué discursivo? Porque viene a nosotros por medio de, ya estamos hablando del conocimiento de Dios que nosotros adquirimos como seres humanos. Ese es el discursivo. Ajá. Así es que viene por medio de la observación y del razonamiento. Observación y razonamiento. ¿Cuántas razonamos? ¿Cuántas podemos observar? También la comparación y la deducción. Es que ¿cómo aprendemos como seres humanos? Observando, razonando, comparando, deduciendo de lo que ya existe. ¿Qué significa discursivo? Alguien que es razonador, reflexivo y meditabundo. Así es como aprendemos. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros somos seres tripartitos, que estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Aquí en este verso vamos a tomar en cuenta el alma. Y en el alma están, número 1, los pensamientos. Número 2, los sentimientos. Y número 3, la voluntad. Si en el alma están los pensamientos, ¿cómo es que nosotros razonamos? Pensando, reflexionando, meditando. Estamos razonando. Así es que con nuestra alma razonamos de aquellas cosas que vemos, percibimos y observamos.
Cada día estamos aprendiendo. ¿Cuántas dicen así es? ¿Verdad? Cada día estamos aprendiendo, cada día necesitamos conocer a Dios. Cada día necesitamos razonar su palabra, meditar su palabra. Nosotros aprendemos, pero Dios no aprende. Él es. ¿Cierto? Así como para que alguien de pronto crea que se le suba y que sabe mucho, simplemente con este principio, híjole, nos sentimos un punto en medio del universo. Sí, porque Él es grande. Nosotros somos pequeños. Él sabe todo. Sí, es su esencia. A Él no se le puede esconder nada, aunque tratemos. Así es que nosotros aprendemos, pero Dios no aprende. Él sabe. Porque habla de su misma esencia. Como punto número 2, principal. El conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo. Dios ve las cosas a la vez y en su totalidad, porque Él es Dios. Él sabe en qué tiempo va a terminar nuestra vida, ¿verdad? Él tiene una visión a corto, mediano y largo plazo. Todo su actuar es en base a su conocimiento previo de las cosas. Cuando Dios habló con Jeremías, ¿sí? Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor ya sabía. Él tiene su previo conocimiento. O sea, no nos tratemos de pasar de listos, ¿no? Sí, porque a Eva le vino el engaño. El enemigo vino y le sembró, no, tú vas a ser como Dios. Y hay quienes se la creen. Que han llegado a tal grado, a tal conocimiento. De hecho, todos los que estudian en el instituto, mientras más saben, como dice la Biblia, háganse ignorantes para que crean que sabe algo. Mientras más conoces, más humilde. Porque jamás nos vamos a poder igualar a Dios. Jamás. Nosotros somos los que conocemos, nosotros somos las que aprendemos. Él sabe el fin de la historia de cada quien. Así es que todo su actuar es en base a su conocimiento previo de las cosas. Nosotros solo conocemos a medida que los objetos de conocimiento son presentados ante nosotros, poco a poco. ¿Cuántas veces estamos aquí y estamos escuchando la palabra y luego vamos y hacemos todo lo contrario? ¿No es cierto? Dice, nosotros conocemos a medida que los objetos de conocimiento son presentados ante nosotros. Cuando alguien te instruye y te dice, por favor, mira, eso que te está diciendo tiene una base bíblica, es en base al conocimiento de Dios. Y uno tiene que saber qué está haciendo, por qué estoy sirviendo, bajo qué principios está sosteniendo este método, porque cada método debe de ser sostenido por un principio bíblico. Tristemente, no todos dirigen el ministerio conforme a la palabra.
con bases bíblicas. Y ahí es donde se vuelve un conflicto. ¿Sí? Juan 3:20 dice, primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Dios con anticipación sabe todas las cosas. Si estamos bien y nuestro corazón no nos reprende, significa que mayor es Dios que conoce el corazón. Y si no nos sentimos reprendidos por Dios, porque sabemos que nuestras acciones, aún internas, están conforme al corazón de Dios, tengamos paz. Pero si nuestro corazón nos reprende y nos sentimos reprendidos por Dios, porque razonamos y sabemos que algún proceder no es conforme a la palabra de Dios. Si estamos bien, nuestro corazón no nos reprende. Bien, para Dios el acto de percepción es completo e instantáneo. Para Dios el acto de percepción, o sea, la manera como Dios percibe, es completa e instantánea. Yo puedo percibir y decir, yo percibo esto en el Señor. Pero eso yo lo aprendí. Pero Dios es la esencia, por eso percibe. ¿Sí? Su percepción es completa e instantánea, o sea, no está razonando, ¿será o no será? ¿Entienden? No. Es completa, es en plenitud. No es el espíritu de sospecha. Dios piensa sobre todas las cosas a la vez. ¿Cuántos saben que Dios no se cruza? Dios no se cruza en sus pensamientos. Dios puede estar hablando con una persona en China y a la vez en Japón y a la vez porque Dios es inmenso, que es otro de sus atributos. Él llena toda la tierra. Él no se cruza ni se estresa cuando está escuchando al mismo tiempo la oración de cientos y de miles. Ni se confunde. Dios lo abarca todo. Dios es inmenso, infinito, grande. Dios es grande, lo abarca todo. Punto número 3. También sabemos por las Escrituras, el conocimiento de Dios es independiente. El conocimiento de Dios es independiente, no dependiente. Dios no recibe su conocimiento de nadie. Como decían algunos de Jesús, ¿de dónde habrá aprendido este? ¿Se fue con los lamas para aprender la sabiduría? Dios no recibe su conocimiento de nadie, ni de nada externo a sí mismo. Isaías 40, 13 y 14. Isaías 40, 13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Dios? ¿Quién enseñó? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Hubo alguien? No. Verso 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia?
A Dios nadie le enseña ni le aconseja, por eso su conocimiento es independiente, que solamente refleja la esencia de lo que Él es. Amén. A Dios nadie le enseña ni le aconseja. Jesús es Dios, Colosenses 1:15. Dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible. Todo esto que estamos viendo es teología, ¿eh? Estamos conociendo a Dios. Y dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué está diciendo? Él es Dios. Él es antes de todas las cosas. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense lo que dice, ahí habla del Dios creador, todo fue creado por medio de Él. Pero Jesús no es un ser creado, es Dios. Verso 17, Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo hecho hombre vino a dar el mensaje divino del Padre. Juan 16:13. Y dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Está hablando la esencia de, aquí habla de la Trinidad. No encontramos la palabra Trinidad, pero encontramos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu no hablará por su propia cuenta. Si se fijan, es la misma esencia. Según oigo, así hablo. Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, porque toma la misma esencia, el mismo mensaje y lo hace saber. Juan 16:15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Habla de la misma esencia. Estos son misterios que no podemos razonar, sino simplemente creer. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma esencia, dando a conocer su plan y su propósito divino. También vemos que el conocimiento de Dios es infalible. ¿Qué significa? No sujeto a errar. El conocimiento infalible de Dios no puede errar. Omnisciencia divina significa que Dios no tiene creencias falsas. El que todo lo conoce
no tiene creencias falsas. Su palabra es verdad. ¿Se fijan? Hay una unidad en la Trinidad. La misma esencia, el mismo plan, el mismo mensaje. Su palabra es verdad y el alcance de su conocimiento es total. Él conoce todas las ideas verdaderas. Y Dios siempre está correcto en lo que sabe. Pero más que nunca, y hoy actualmente, muchos falsos maestros se han levantado y han dejado la infalibilidad de la palabra de Dios, interpretando las escrituras como oyeron a otros, pero no a Dios. Por eso la Biblia se interpreta a sí misma, y hay una ciencia llamada la hermenéutica para interpretar correctamente las escrituras por las costumbres, las raíces hebreas, griegas, y para no errar. Pero Dios no se equivoca. Y las doctrinas que hombres han levantado son eso. Doctrinas que confunden, doctrinas que traen condenación, doctrinas que hacen que una iglesia no crezca ni se desarrolle, porque no son de Dios. Pero no están siguiendo la verdad de Dios. Judas 1:3. Aquí habla de Judas Tadeo. Y dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? Así es que dice que contendáis ardientemente por la fe. Porque ahorita hay muchas enseñanzas en el internet y muchos se exponen a estar escuchando predicadores u oradores que si tú no eres una persona bien centrada y tienes bases bíblicas y sabes interpretar bien la escritura, te pueden arrastrar. La palabra es pura, la fe es pura. Si se fijan, la palabra de Dios es sencilla, es profunda, pero es sencilla y es clara. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y entran a las iglesias, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, porque en muchos lugares se está sabiendo que están dirigiendo a los jóvenes de una manera muy carnal, tienen salas de fumadores, avalan las preferencias sexuales. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 5: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo
sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, porque fueron los que se rebelaron contra Dios. Ellos se creían más sabios que Dios. Ellos se creían más inteligentes que su propio liderazgo que Dios levantó para que lo sacara de Egipto, para adorar a Dios. Pero como vimos, ellos cambiaron la gloria de Dios adorando un becerro de oro, con orgías. Qué tremendo, ¿no? Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Porque todos esos ángeles caídos son los que fueron arrastrados por lucero de la mañana. ¿Sí? Porque escucharon a un rebelde. La palabra de Dios es infalible. Vamos a creerle a Dios, citando con pureza las Escrituras y no permitir que la tuerzan. El conocimiento es infinito y no parcial. El conocimiento de Dios es infinito, pero no parcial. Dios conoce exhaustivamente todas sus acciones y planes. También nos conoce a nosotros de una manera exhaustiva. ¿No le da temor? Nos conoce de una manera exhaustiva. Ningún secreto del corazón humano, ningún pensamiento de la mente, ni sentimiento del alma escapa de su mirada. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Así es que no podemos decir: ay, ahorita nadie me ve, estoy lejos, estoy en un lugar donde nadie me ve. Dios conoce todo de nosotros, conoce la intención de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. A Él no le podemos esconder nada. Primera de Crónicas 28:9. Hablando David a su hijo Salomón, y le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Y si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué tremendo. No importa al más pintado, ¿verdad? Al rey, aquel que tenía mucha sabiduría, pero aquel que tuvo 1000 esposas, entre concubinas y esposas, y entregó su corazón a mujeres que lo llevaron a adorar a otros ídolos. Pero su padre se lo advirtió: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre.
Así que hay que perseverar. Hay que perseverar. Hay que servir con corazón perfecto, con corazón puro, íntegro. Porque Dios no le gusta que tú vengas a servir con adeudos, con cosas pendientes, que traes resentimientos, que traes esto, que no has perdonado, que aquello. No, sírvele con corazón perfecto. Porque Dios no te va a respaldar si no estás en integridad. Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Salmo 69, 5, decía el salmista: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Así es que no nos podemos justificar. Ay, es porque me siento mal. Ay, es que es por la menopausia. Ay, es porque la... No, busca a Dios. Cuídate. Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Dile a tu compañera, sí, cómo no. Diciendo, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, aquello que yo estoy haciendo, pensamos que si no lo confesamos no va a venir a juicio. Y no es así, porque Dios no cambia. Él es justo, no hay sombra de variación. Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Se fijan que nunca terminamos de conocer a Dios? Su entendimiento no hay quien lo alcance, mientras cada día que pasa, y así que nos dedicáramos y fuéramos mujeres muy espirituales y estudiáramos y todo, no hay quien lo alcance. Dios conoce todo intento y pensamiento del corazón. Dios sabe lo que estamos pensando. Alínealo con Dios. Si vamos a Él, ¿qué sucede? Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos saben que su palabra es verdad? Para que no digas, híjole, no fui a servir porque me la pasé allá deprimida por los problemas que se me vinieron. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así es que cuando sentimos que nuestras fuerzas flaquean, es el momento de ir a Dios. El servicio es en la gracia, no es en la fuerza del hombre. Es en la gracia de Dios, no en los sentimientos humanos, porque nuestros sentimientos cambian según las circunstancias. Nuestros sentimientos se camuflajean. Pero Dios es estable, es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Porque me siento bien, entonces voy y sirvo gozosamente. ¿Me siento mal? Pues no fui, dile que estoy enferma.
pero Dios conoce todo de nosotros. Nuestro pensar, nuestro levantar, nuestro caminar. Por eso dice, Él da esfuerzo al cansado. Vamos a Él. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Vas a sentir que Dios te da fuerzas como las del búfalo. Que te unge con aceite fresco de tal manera que digas, mi copa está rebosando. Porque Él es Dios y Él es el único que lo puede hacer. Verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Ahí hace una comparación, levantarán las alas como las águilas. Para que un águila pueda remontarse hacia las alturas, llega un momento en que tiene que renovarse. Y a veces nos empezamos a envejecer. Y Dios sí sabe. Con ideas, pensamientos, argumentos. Y empiezas a sentirte como el águila vieja. Esa con el pico encostrado, donde ya no sale alabanza, sino queja, frustración. Y el águila tiene que tomar una decisión. Remontarse hacia las alturas, llegar hasta la peña y empezar todo un proceso de renovación. Lo primero con lo que trata es con su pico. Porque si tu pico te hace pecar, hay que golpearlo. El águila empieza a golpear con su pico en la peña de tal manera que empieza a sangrar. Hasta que empieza a desprenderse el capuchón viejo. Porque ese pico tan encostrado no puede empezar a quitar todas aquellas plumas viejas que están en las alas y que la hace sentir pesada y ya no se puede remontar hacia las alturas. Entonces, después de que su pico ya está nuevo, tú me sacias de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Empieza a arrancarse todas las plumas viejas, empieza a sangrar, empieza a quitarse todas las costras de las patas. Y una vez que está lista y preparada, empieza a remontar el vuelo, de nuevo hacia las alturas. Su vista es 10 veces más que la del hombre. Ve 10 veces más que la del hombre. Significa que la vista de Dios ve mucho más allá que la del hombre. Amén. Así es que renovarse o morir. Dios sí conoce todo de nosotros. Y como conoce todo de nosotros, entonces nosotros debemos de ir a la roca. Señor, tú eres más alto que yo. Tú eres mi refugio. Tú eres más alto que yo. Sosténme mis pies firmes. Ajá. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. ¿Recuerdan? Razonar, meditar en la palabra. No es en nuestra propia fuerza. Es en la fuerza de Dios, es en la gracia de Dios que vamos a poder remontarnos de nuevo a las alturas.
Imagínense, no podía el águila tomar su presa porque sus garras estaban tan encostradas que se le escapaba y podía morir de inanición. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando estemos desfallecidos, hay que orar. Hay que ir a la roca que es más alta que nosotros. Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Qué tremendo, ¿verdad? Para Él nada se esconde. Dios entiende los pensamientos del corazón. Dios sabe nuestra condición anímica. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Ah? ¿Cómo es el corazón? Perverso. Aguas. Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por sus atributos, Él todo lo conoce. A Él nadie le enseña o aconseja, estoy concluyendo. En su naturaleza, Él no aprende, Él sabe. Pero nosotros somos los que tenemos que aprender. Nosotros aprendemos de las circunstancias externas, de las cosas o acontecimientos existentes. Jamás nos podemos igualar a Dios, porque Él es en esencia el que posee todo el conocimiento y el entendimiento, porque Él es Dios. Y nosotros, criaturas falibles, expuestas a fallar. Él no falla, Él lo llena todo. Ahorita, mucho pueblo está desfallecido por un líder que muchos adoraban y que decían que era infalible. Nadie es infalible, solo Dios. Y Dios permite que el hombre que se cree infalible falle para que nos demos cuenta que solamente a Dios es el que tenemos nosotros que adorar. Amén. Guarden esa palabra y hagan sus notas meditando, reflexionando, poniendo sus propios ejemplos que Dios me habló, y al final, bueno, ya las nuevas les van a, sus cabezas les van a decir cómo hagan su tarea, pero su parte reflexiva de qué fue lo que Dios les habló. Y ahí es donde yo me doy cuenta también cómo están, ¿verdad? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra que no regresa vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello, para lo que tú la has enviado. Gracias por tu palabra, porque nos mete en el temor tuyo. Y nos damos cuenta, Señor, de nuestra pequeñez. Oh, mi Dios, ayúdanos, Señor, a ser mujeres dóciles para entenderte, para conocerte, para reflejar tu imagen, mi Dios. Estamos, Señor, en la mejor disposición de aquellas cosas que tú nos has hablado, que están ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, que sabemos que nadie sabe, pero que solamente tú conoces. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a agradarte a ti.
a estar apegadas a ti. Y mi Señor, si algo estamos haciendo que no te agrada, en ese momento lo confesamos delante de ti. Y pedimos tu ayuda y tu gracia para poder responderte en cada situación. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén.